Hola, buenas tardes. Gracias, Jaque, por la introducción. Damos gracias al Señor por poder estar otro programa más en Simplemente Jesús, donde estudiamos la palabra del Señor expositivamente. En este día de hoy seguiremos estudiando nuestra epístola de Judas. Estamos haciendo un estudio expositivo de la carta de Judas, el medio hermano de Cristo. Quiero dar un repaso de qué fue lo último que dimos. En nuestro último programa hablamos acerca del juicio que les espera a los apóstatas. Recuerden que esta epístola habla acerca de los apóstatas. De hecho, muchos la han titulado como los hechos de los apóstatas. Y Judas menciona, en el último mensaje que vimos, menciona 3 ejemplos de cómo Dios castigó a los apóstatas en el pasado. Del versículo 5 al 7 vemos eso. Vimos el ejemplo de los israelitas, vimos el ejemplo de los ángeles caídos y el de Sodoma y Gomorra. Y vimos cómo Dios castigó en esos 3 casos, ¿no? A los israelitas los destruyó allí en el desierto, a los ángeles caídos que se rebelaron en contra de él, los arrojó a la tierra y dice que el infierno está preparado para ellos y para Satanás, y también destruyó a Sodoma y Gomorra. En el día de hoy, mis hermanos, veremos algunas características que Judas menciona de estos apóstatas. Ya hemos visto algunas a lo largo de los mensajes, pero hoy Judas, en el mensaje que hoy vamos a ver, Judas menciona específicamente 4 características de estos apóstatas. Y estas características nos van a ayudar a nosotros a identificar a estos falsos maestros, a estos falsos cristianos, a estas personas que quieren dividir la iglesia. Por eso les invito a que abran, si pueden tener una Biblia en sus manos, a que abran allí en Judas. Vamos a ver del versículo 8 al 10. Judas, versículo 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos tener para poder estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias también por este programa de radio, Señor, de Simplemente Jesús. Te pedimos que tú puedas seguir bendiciendo este programa y también a la radio bíblica Siloé. Gracias por los hermanos que están atrás en los controles, que se están encargando de que todo funcione, Señor. Te pedimos que en este tiempo, Padre, seas tú abriendo nuestro entendimiento, Padre, para poder escuchar tu palabra. Hoy vamos a ver, Señor, acerca de algunas características de estos apóstatas, de estos falsos, Señor, que tristemente hoy hay muchos, incluso algunos, como dice Judas, se han introducido encubiertamente en la iglesia, y tenemos que tener discernimiento, Señor, para poder saber quién es de Cristo y quién no es de Cristo, Padre. Que tú nos des la guía con tu Espíritu Santo, Señor, a través de la lectura y el estudio de tu palabra. Te pido que también me ayudes a poder trazar de una manera correcta tu palabra, Señor. Te pedimos también por la tecnología, para que no haya interferencias y para que ahora podamos estar atentos a la voz de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, oigan bien, encubiertamente, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro nos advierte de que habrá falsos maestros dentro de las iglesias. De hecho, la segunda epístola de Pedro es muy parecida a la de Judas, toca mucho este tema de los apóstatas. Por eso es importante que nosotros como cristianos podamos identificar a estos hombres, a estos falsos cristianos, para que no nos dejemos engañar. Porque estos hombres de alguna manera se introducen encubiertamente dentro de la iglesia. Y si pasaban aquellos tiempos en la iglesia primitiva, ¿cuánto más hoy en día, mis hermanos? Ahora, lo que vamos a ver en el día de hoy es que Judas nos va a dar 4 características de estos apóstatas falsos. El mensaje de hoy lo titulé
estos soñadores, estos soñadores. Le puse este título por el versículo 8. Muy bien, y lo dividí en 3 partes el mensaje. La primera parte vamos a ver las características de los apóstatas, versículo 8. La segunda parte vamos a ver el arcángel Miguel y Satanás, versículo 9. Y la tercera parte va a ser en el versículo 10, cuando Judas dice que estos hombres blasfeman de cosas que no conocen. Repito, punto 1, 4 características de los apóstatas. Punto 2, el arcángel Miguel y Satanás. Y punto 3, blasfeman de cosas que no conocen. Vamos con el versículo 8, viendo las características de estos hombres. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas comienza diciendo estos soñadores, de la misma manera estos soñadores. ¿Quiénes son estos soñadores? Se refiere a los apóstatas, de los cuales él viene hablando anteriormente. Y la palabra soñadores quiere decir que tienen un estado confuso del alma. Tienen una imaginación anormal, una imaginación depravada. Estos hombres, mis hermanos, son tan insensibles a la verdad de la palabra de Dios que se dedican a buscar y a enseñar fantasías perversas que contradicen por completo la Escritura. Hablan de irrealidades de su propia imaginación. La mayoría de sus enseñanzas provienen de su propia imaginación depravada. Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Ustedes recuerdan cuando estudiamos la epístola de Colosenses aquí en este programa de radio. Estuvimos hablando que uno de los problemas que había en la iglesia de Colosas eran los falsos maestros, los gnósticos, los místicos, que ellos decían Cristo más visiones, más sueños. Y ellos decían que Dios se le había aparecido a los ángeles, que se le había aparecido a un ángel y que le habían enseñado cosas. Y Pablo quiere advertir a sus hermanos de que tengan cuidado con esas cosas. Por eso en el capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo dice, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Estos hombres dicen que han visto cosas por visiones, por sueños, pero el apóstol dice, cuidado con eso, cuidado. Mayormente las enseñanzas de estos hombres vienen de sueños, de visiones. Por eso Judas dice que son soñadores. Y mis hermanos, esto no es nada nuevo. Esto ya ocurría desde los tiempos antiguos. Si nosotros leemos Jeremías, capítulo 23, versículo 32, dice el profeta, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo los enviaré. Y dice Jeremías, yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Dice Jeremías, cuidado con estos hombres que dicen tener sueños por parte de Dios, visiones por parte de Dios, y dicen que hacen tropezar al pueblo. Y el propio Señor dice, yo no les envié, ni les mandé. Es decir, es todo mentira lo que están diciendo. Ahora, si esto sucedía en los tiempos de Jeremías, ¿cuánto más hoy, mis hermanos? Los podemos ver en la televisión, los podemos ver en las iglesias, en las megas iglesias. Personas que se suben al púlpito y dicen, no, es que Dios me reveló, Dios me mostró, y vino un ángel del cielo y me dijo que enseñara esta nueva revelación. Y en la mayoría de los casos, esa supuesta revelación contradice lo que dice la Biblia. Entonces, tengamos cuidado con estos soñadores, con estos hombres. No todo hombre que tenga con una Biblia debajo del hombro es un hombre de Dios. Cuidado, mis hermanos, tenemos que tener discernimiento. Un verdadero hombre de Dios es aquel que predica la palabra, que traza la palabra correctamente. Hoy está de moda decir, Dios me dijo, Dios me reveló, pero deberíamos decir, Dios dice en su palabra. No es Dios me dijo, Dios dice. Estos hombres afirman que Dios se les reveló, o que un ángel en un sueño se les apareció. Ahora, hay 2 alternativas para esto. Cuando un hombre
y me ha pasado que me han dicho que han tenido sueños y que han visto cosas y que se les apareció Dios o Cristo. Yo pienso en estas dos alternativas. Una de estas dos. Uno, que sea mentira y que eso provenga de su propia imaginación, que la mayoría de los casos es eso, ¿no? A mí, sinceramente, cuando alguien dice, no, es que yo a las 5 de la mañana se me apareció un ángel, lo primero que pienso es este hombre se fumó algo a esa hora y imaginó eso. Entonces yo pienso en esa alternativa, que sea mentira. La segunda es que sí se le haya aparecido algo, pero que no haya sido Dios, sino un propio demonio, que le haya enseñado algo. Eso también puede pasar. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces yo pienso en esas alternativas. Ahora, alguno podría decir, pero ¿vos no crees en que Dios hoy se pueda revelar por sueños y visiones? No, no lo creo. Porque ya Dios no habla por medio de visiones o sueños. Él habla por medio de la palabra, por medio de la escritura. Él nos dejó un libro, mis hermanos. ¿Por qué Dios habría de aparecerse en visiones o sueños si nos dejó su palabra? No tiene sentido. Hay gente que le encantaría que esto fuese como el Antiguo Testamento, que Dios hablara por profetas, por visiones, pero eso ya no sucede. Miren Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y en el griego, él no aparece, sino en el griego quiere decir por Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla por medio de Cristo. Escuchar las palabras de Cristo es escuchar las palabras de Dios. Mi pregunta es, ¿dónde están las enseñanzas de Cristo? ¿Dónde están las palabras de Cristo? ¿Dónde? En la Escritura. Por lo tanto, ¿dónde nos habla Dios hoy? Por la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios, de Génesis a Apocalipsis. Y mi hermano, si querés que Dios te hable, abrí tu Biblia. No te quedes ahí esperando que aparezca algo, que tengas una experiencia, no. Abrí tu Biblia y empezá a leerla y a estudiarla. Y así Dios te va a hablar a tu vida. Entonces, tenemos que entender esto, que estos hombres son soñadores. Ellos te vienen con eso de que Dios se me reveló y Dios aquello y Dios lo otro. Es todo mentira, no le creas. ¿Qué otra característica nos dice Judas acerca de estos hombres? Bueno, dicen que son soñadores y continúa diciendo que mancillan la carne. Esa es la segunda característica. Mancillan la carne. Quiere decir que contaminan su cuerpo. Los apóstatas, estos falsos, tienen un estilo de vida totalmente inmoral, desenfrenado. Nosotros lo vimos en el versículo 4, cuando dijimos que estos hombres se introducen encubiertamente en la iglesia. Vimos que estos hombres convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Son aquellos hombres que viven una vida de pecado y que afirman decir, no, pero Dios es un Dios de gracia, es un Dios de perdón, por lo tanto, podemos vivir como queramos. Ellos tienen un estilo de vida totalmente inmoral, desenfrenado. Segunda de Pedro 2:10 dice, y mayormente aquellos, está hablando de los falsos, que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y en el mismo capítulo, en la misma epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Me gusta mejor la versión Nueva Biblia de las Américas que dice, siguiendo sus propias pasiones. Estos hombres viven una vida descontrolada. Se dejan llevar por sus pasiones pecaminosas. Entonces, estos apóstatas viven una vida de pecado. Una vida totalmente contraria a la palabra de Dios. Y sobre todo, lo que Judas está diciendo aquí, cuando dice que mancillan la carne, se refiere al ámbito sexual. Estos hombres tienen una ética sexual no bíblica. Son inmorales sexualmente, como lo vimos en Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Tenían muchos pecados, pero el pecado por el cual Dios los condenó,
por el cual el pecado Dios trajo su juicio fue por el pecado de la homosexualidad. Se habían depravado totalmente en el ámbito sexual. Estos hombres hacen lo mismo. Tercera característica. Dice que son soñadores, que mancillan la carne, rechazan la autoridad. Ahí está la tercera. Rechazan la autoridad. Es decir, que rechazan la autoridad tanto civil como espiritual. Civil en el sentido de que no se someten a las autoridades de la sociedad. Y mis hermanos, no someterse a las autoridades de la sociedad es pecado. Eso lo vemos en Romanos, capítulo 13, donde el apóstol Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y en el versículo 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nosotros como cristianos no podemos ser rebeldes al gobierno, rebeldes a las leyes, rebeldes a las autoridades. Debemos respetar. Cuando yo veo a cristianos en marchas, protestando en contra del gobierno, insultando ahí con los carteles y todo, yo digo, eso no está bien. Eso no está bien. Eso no es de un cristiano. Ahora, estos hombres no solo rechazan tanto la autoridad civil, sino también la espiritual. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos no se someten al Señor Jesucristo. No se someten al señorío de Cristo. Eso lo vimos en el versículo 4 también. ¿Recuerdan que Judas dice que estos hombres convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo? Y el mejor manuscrito, el manuscrito más antiguo, omite la palabra Dios. Lo que está dando a entender es que ellos niegan al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas. Ellos te dicen, sí, Cristo es mi Señor. Ahora, tú miras su vida y es totalmente contrario. Porque un verdadero cristiano no es aquel que solamente dice Cristo es mi Señor, sino que su vida refleja que Cristo es su Señor. Tito 1:16 habla de estos hombres que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Lo que está diciendo es, mira, ellos dicen que Cristo es su Señor, pero tú ves su vida y ellos es como con el codo, borran todo lo que dicen. Entonces, estos hombres no se someten a la autoridad de Cristo. Tampoco se someten a las autoridades de la iglesia, eso también es importante. Cuando hay personas rebeldes en las iglesias que no se someten a los líderes, a los pastores, eso tampoco está bien. Entonces estos hombres rechazan todo tipo de autoridad en sus vidas. Y la última característica que da Judas en el versículo 4 dice que blasfeman de las potestades superiores. Es decir, que estos hombres maldicen o se burlan de los ángeles. Y eso lo podemos confirmar en el versículo 9, que lo veremos más adelante. ¿Qué quiere decir potestades superiores? Bueno, está hablando de los ángeles. Estos hombres se burlan de los ángeles. Y mis hermanos, los ángeles tienen más autoridad y más poder que nosotros, que los simples seres humanos. Ellos tienen un rango más elevado que nosotros. Algunos también interpretan de que estos hombres hablan con menosprecio de las autoridades gubernamentales. Y podría ser otra interpretación. Pero creo que aquí habla de que estos hombres menosprecian a los ángeles. La Nueva Biblia de las Américas traduce esta parte final del versículo como que blasfeman de las majestades angelicales. Ahora, Judas va a mencionar un acontecimiento para ilustrar esto último que dijo. Y esto me da lugar a mi segundo punto, el arcángel Miguel y Satanás, para explicar esta cuarta característica de que estos hombres blasfeman de las potestades superiores. Judas va a poner un ejemplo. Miren el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel
era el ángel más importante y destacado de Dios. El arcángel Miguel tuvo la misión de vigilar a Israel. Eso lo podemos ver en Daniel. En el capítulo 10 y en el capítulo 12 se nos habla acerca de la misión que tenía Miguel acerca de vigilar y cuidar a Israel. También este ángel encabeza el ejército de los ángeles santos en Apocalipsis 12:7. Entonces es un ángel que tiene una importancia muy destacada, mis hermanos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí, según Judas? Judas dice que el arcángel Miguel disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y esto es algo interesante. En ningún otro lugar de las Escrituras se nos habla de este evento. En ningún otro lugar. En Deuteronomio, cuando se narra la muerte de Moisés, no se dice nada acerca de esta disputa. Cuando Moisés muere no se habla de este acontecimiento. El cuerpo de Moisés, mejor dicho, Moisés murió en el monte Nebo, en Moab, sin haber entrado a la tierra prometida. Él no pudo entrar a la tierra prometida. Y luego de su muerte, él fue enterrado en un lugar desconocido, no sabemos dónde. Eso lo dice Deuteronomio, capítulo 34. Si leemos del versículo 4 al 6, dice: y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás allá, le está diciendo el Señor a Moisés. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Interesante. Ninguno. Y si se dan cuenta, no se narra este evento que está contando Judas. Entonces, algunos comentaristas opinan a que esta disputa que tuvo el ángel Miguel con Satanás tuvo lugar a cuando Miguel se disponía a sepultar el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Bueno, se dice para que Miguel pudiera impedir de que Satanás utilizara el cuerpo del líder de Israel para un fin diabólico. Quizás Satanás quería usar el cuerpo de Moisés como un ídolo para que el pueblo de alguna manera, el pueblo de Israel, de alguna manera lo adorara, ya que él era el líder. Y puede ser, y no me sorprendería de que Satanás hiciera eso. Y el pueblo de Israel, tristemente, se dejaba llevar mucho por la idolatría. Y puede ser una posible interpretación de que Satanás quería el cuerpo de Moisés para ser un ídolo, para que luego el pueblo de Israel lo adorara. Puede ser. Pero no sabemos a ciencia cierta, mis hermanos, porque en ningún otro lugar se nos habla de este hecho. Entonces yo no puedo ir más allá de la palabra. El Señor le reveló a esto a Judas de una forma personal, y Judas lo escribió aquí en su carta. Ahora no sabemos más de eso. Pero lo importante aquí, mis hermanos, es que Miguel no maldijo a Satanás. Miren de vuelta al versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio contra él. Miguel no reprendió a Satanás. Él sabía que Satanás era un ángel muy poderoso. Lo que hizo fue ceder la causa del poder al soberano y único Dios. Por eso dice al final, el Señor te reprenda. Él invocó a Dios para que silenciara a Satanás. Y mis hermanos, hay una práctica que está muy de moda hoy en día. Reprender a Satanás, reprender a los demonios. Eso no es bíblico. No es bíblico. Nosotros no tenemos ningún poder para reprender al diablo. No tenemos ningún poder en nuestras palabras. No tenemos. Si el propio arcángel Miguel, el ángel más destacado de Dios, no lo hizo, ¿qué te hace pensar de que tú sí puedes reprender al diablo? En ningún lugar de la Biblia encontramos un mandato a que vayamos y reprendamos al diablo o a un demonio. En ningún lugar de la Biblia. No podemos. No es bíblico hacer esas cosas. Y estos hombres, estos apóstatas, como decía Judas en el versículo 8, blasfeman de las potestades superiores. Ellos maldicen, se burlan de los ángeles, se burlan de Satanás,
reprenden y atan y desatan cosas que no son bíblicas. John MacArthur dice, los creyentes no deben ni siquiera dirigirse a ellos, es decir, a los demonios, sino solo buscar al Señor y encomendarse a Él para que intervenga con su poder infinito en contra de ellos. Eso fue lo que hizo Miguel. Él le dijo, el Señor te reprenda. Él invocó a Dios para que el Señor silenciara a Satanás. Y como dije, mis hermanos, no hay ningún mandato en la Escritura para reprender al diablo. No hay. Hay muchos que malinterpretan Mateo 18, donde supuestamente, según estas personas que dicen que en Mateo 18 Jesús dice que debemos atar al diablo. Y sobre todo se refieren a Mateo 18, donde Jesús dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y ahí, mirá, estos hombres dicen, mirá, acá ahora vos podés atar al diablo, y lo podés desatar, y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, mis hermanos, esto no tiene nada que ver con Satanás. Este pasaje de Mateo 18 no tiene nada que ver con Satanás. Nunca, mis hermanos, lean un pasaje aislado, fuera de su contexto. Nunca. Si nosotros vamos a Mateo 18, y quiero que vayan ahí para explicarlo bien, vamos a leer antes de Mateo 18, el versículo 15 al 17. Tenemos que ver el pasaje en su contexto. Dice Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo que está diciendo aquí es que cuando un hermano peca en contra de nosotros y no se somete a la autoridad de los líderes de la iglesia, nosotros lo que debemos hacer es eliminar a esa persona de la asamblea, eliminarla de la iglesia. Por eso termina diciendo, tenle por gentil y publicano. Y luego en el versículo 18 dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que está diciendo es, que hagas lo que tengas que hacer con ese hombre. Y si es necesario, sácalo de la iglesia y ten confianza de saber lo que estás haciendo, porque eso está asegurado en el cielo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. No tiene nada que ver con Satanás. Y ya de paso digo, yo estoy a favor de la disciplina en la iglesia. De hecho, este pasaje de Mateo habla acerca de eso. Cuando vemos una persona que no se somete a las autoridades de la iglesia, que está constantemente pecando y que está haciendo un tropiezo en el resto de las ovejas, un pastor debe tomar la decisión de apartar a esa persona de la iglesia. Si luego la persona vuelve arrepentida, gloria a Dios, pero es la tarea de un pastor de no dejar que uno descarríe al resto. Entonces, ese pasaje no tiene nada que ver con Satanás. En Hechos 19 se nos habla de los hijos de un sacerdote que se llamaba Esceva. Los hijos de este hombre quisieron invocar en nombre de Jesús sobre los espíritus malos. Ellos de alguna manera quisieron hacer los mismos milagros que estaba haciendo el apóstol Pablo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ellos no tuvieron resultado. El endemoniado se lanzó sobre ellos y los humilló. En Hechos 19, versículo 13 al 16 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar en nombre del Señor sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El espíritu malo le está diciendo, no los conozco a ustedes. A Jesús sí, a Pablo también, pero a ustedes no. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hombres quisieron reprender al endemoniado. ¿Y qué pasó? No tuvieron resultado. Ellos pensaron que sus palabras tenían poder, y no fue así. El endemoniado los humilló. Entonces, mis hermanos, no hay
ningún mandato a reprender al diablo. En el ministerio de Jesús, nosotros vemos que Jesús, a todas las personas que él echó demonios, ¿no? Que cuando echó fuera demonios, Jesús no iba a buscar a las personas se le presentaban a él. En su ministerio llegaron hombres endemoniados donde Jesús echó fuera a esos demonios. Pero Jesús jamás fue a buscar a uno en particular. Jesús no era un fanático de echar fuera demonios, no. Él lo hizo, sí. Pero él jamás fue a buscarlos. A él se le presentaron en su ministerio. Hoy en día vemos a gente, ¿no? Que tenemos que ir a buscar y a reprender. Y hay carpas donde se juntan muchas personas para hacer exorcismos y que no sé cuántas cosas. Y hoy en día le llamamos demonio a todo. Hay una persona que está cometiendo fornicación constantemente, es que tiene el espíritu de fornicación. No, tiene que arrepentirse y creer en Cristo. ¿Qué espíritu de fornicación? Entonces hoy vemos a Satanás en todas partes, vemos a los demonios en todas partes. Hay fórmulas, hoy hay libros donde hacen fórmulas para poder reprender al diablo, para poder atarlo y desatarlo. Y uno dice, pero ¿de dónde salen estas cosas? Bueno, estos hombres son soñadores. No tienen ni idea de lo que hacen, no tienen ni idea de lo que hablan. Tienen una mente depravada. Y tristemente hoy muchos cristianos siguen esa misma corriente. Lo que la Biblia nos manda a nosotros es a someternos a Dios. Eso es lo que nos manda. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago no está diciendo, repréndanlo, átenlo, peleen con él. No, resistid al diablo y huirá de vosotros. En Efesios capítulo 6, cuando Pablo habla de la armadura del cristiano, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego Pablo empieza a nombrar la armadura del cristiano y jamás dice acerca de reprender. Jamás. O de proferir juicio o de burlarse de los demonios. Esto es lo que debe hacer todo cristiano. Someterse al Señor. Vestirse de toda la armadura y no andar reprendiendo o atando o desatando a los demonios. Eso no es bíblico. Además, mi hermano, tú no tienes poder sobre ellos. Hay gente que hoy en día le ora a Satanás. Satanás, vete de aquí. Pero mis hermanos, si nos ponemos a pensar un poco, Satanás no es como Dios. Satanás no es omnipresente. Él no está en todas partes. Él es un espíritu que se mueve a una velocidad inimaginable, pero él no es como Dios, no está en todo lugar. No tiene sentido que tú le ores a Satanás. Capaz que ni siquiera está en ese lugar. Satanás no es todopoderoso, no es omnisciente, no lo sabe todo. Tiene un gran poder porque el Señor le ha permitido ejercer su poder aquí en la tierra, pero no es como Dios. No hay una lucha entre el bien y el mal. Dios es soberano. Una vez en YouTube se juntaron unos cuantos falsos maestros, hicieron no sé si era una obra evangelística, no sé qué era. Se llamaba La Cumbre de Poder, ¿no? Ya el nombre suena muy raro. Es como una película de terror, cuando se juntan todos los asesinos. Bueno, esto era igual, se juntaron todos estos falsos maestros, ¿no? Y le cantaban al diablo y lo reprendían y se burlaban de él y lo insultaban y hacían cada cosa y uno decía, pero ¿de dónde salen todas estas prácticas? Bueno, de la ignorancia bíblica, de ahí sale. Son soñadores. Los apóstatas también suelen maldecir a las personas, además de los demonios y Satanás. Pero eso tampoco está bien. Nosotros no debemos maldecir a las personas. Jesús nos enseñó a no maldecir a nuestros enemigos, sino a ¿qué? A amarlos. Incluso en la cruz del Calvario, Jesús le dijo a Dios, allí cuando estaba sufriendo, cuando estaba siendo menospreciado por todas las personas, muriendo por nuestros pecados, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces tampoco está bien maldecir a nuestros enemigos, maldecir a aquellas personas que nos hacen mal. No, eso tampoco está bien, no es bíblico eso, no es correcto. Pero claro, estos hombres se conocen por hacer todo este tipo de cosas antibíblicas. Y esto me lleva ahora a mi último punto.
blasfeman de cosas que no conocen. Blasfeman de cosas que no conocen. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, dice Judas. Es decir, que parlotean y maldicen cosas que ni siquiera entienden. Esto es irónico. Estos hombres se caracterizan por hablar cosas que ni siquiera saben, no tienen ni idea de lo que están haciendo, son ignorantes espirituales. Te hablan del mundo espiritual, te hablan de grandes cosas y no tienen ni idea. No saben lo que dicen. No se han dado cuenta que están ciegos por causa de Satanás. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Obviamente, aquí Pablo está hablando allí en Corintios de los incrédulos, de aquellos que no tienen a Cristo, pero esto también aplica a los apóstatas, porque ellos también están ciegos espiritualmente, ellos no se dan cuenta. Son tan ciegos, mis hermanos, que no se dan cuenta que han sido ciegos por causa de Satanás. Y ellos se burlan de Satanás y maldicen a Satanás y hacen un millón de cosas, pero no se dan cuenta que están haciendo lo que Satanás quiere que hagan. Y Judas dice que se corrompen como animales irracionales. Estos hombres cada vez se autodestruyen más espiritualmente y moralmente. Van de mal en peor. Van en picada. Así nos presenta Judas a estos tipos de hombres, a estos apóstatas. Y mis hermanos, lo vemos hoy en la televisión, lo vemos hoy en muchos programas de radio, en las iglesias, personas que supuestamente representan el cristianismo, pero son personas que no saben lo que dicen, personas que son soñadores, predican mentiras, hablan mentiras. Pero ¿qué debemos hacer como cristianos? Bueno, conocer la palabra. Porque estos hombres se introducen en la iglesia encubiertamente. Eso pasa. Y es nuestra tarea, es nuestro deber como cristianos, estar alerta, tener un buen discernimiento. Este es de Cristo, este no es de Cristo. Este hombre está predicando la palabra de Dios, este hombre no está predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo logro eso? Conociendo la palabra del Señor. De lo contrario, cualquier cosa que me vendan, me la voy a creer. A modo de conclusión, debemos tener cuidado con estos hombres que se introducen en la iglesia. Como ya dije, tenemos que tener un buen discernimiento para poder identificarlos. Judas nos presenta algunas características de estos hombres. Y mis hermanos, no nos dejemos engañar por lo que está de moda hoy en día. Hoy hay cosas en las iglesias que están muy de moda. Cosas nuevas que van saliendo. Pero no todo lo que está de moda es bíblico. No andemos reprendiendo a Satanás o maldiciendo a las personas. La Biblia nunca nos manda a llamar a hacer esas cosas. Solo Dios tiene el poder para reprender a Satanás. Encomendémonos, entreguémonos a Dios, sometámonos a Él y sigamos creciendo en la palabra del Señor para no caer en estos errores. Y aquellos que no conocen al Señor, la Biblia deja en claro que todos los que no son del Señor están bajo el dominio de Satanás. Están ciegos espiritualmente, como lo vimos en 2 Corintios 4:4. Solo Dios puede quitarte ese velo, amigo o amiga, para que puedas ser salvo y para que puedas ver tu pecado y para que puedas ver la necesidad que tú tienes de Cristo. Tú has transgredido la ley de Dios. Tú eres un pecador y por lo tanto debes de arrepentirte y creer en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz, muriendo por tus pecados y luego resucitando al tercer día. De esa forma serás salvo y ya no estarás bajo el dominio del maligno, sino que serás parte del reino de Dios. Pero para eso es necesario el arrepentirse y en creer en Cristo. Vamos a orar.
Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas aquí en Judas. Sabemos, Señor, que tristemente hoy hay muchos de estos hombres que dividen la iglesia, que son soñadores, Padre, que enseñan cosas contrarias a la palabra. Y si sucedía en los tiempos de la iglesia primitiva, cuánto más en los tiempos de hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un buen discernimiento, a tratar de poder moldear nuestras vidas a la luz de tu palabra, Señor, a no dejarnos engañar, a estudiar profundamente las Escrituras, porque estos hombres están por todas partes, Señor, y este tipo de prácticas tristemente hoy está muy de moda, Señor, pero ayúdanos, Padre, a poder eh, perseguir tu palabra, Señor, en nuestras vidas, a poder enseñar tu palabra y, y a que la iglesia también esté con ojos abiertos, porque tristemente hoy hay muchos de estos hombres, Señor. Ayúdanos también a cada día parecernos más a Cristo, en nuestra forma de hablar, de pensar, de caminar y poder seguir persiguiendo más y más, eh, como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.